Metal Slug ha regresado, dejando de lado el 2D para pasar a los gráficos de última generación y más misiones para una nueva generación de jugadores. Pero, ¿vale la pena? Bueno, aquí te cuento. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Metal Slug Awakening es la nueva apuesta de SNK y VNG Games de traer este viejo clásico arcade a las nuevas generaciones, con gráficos en 3D, el mismo humor disparatado, enemigos clásicos y la música que a más de uno le sacará un recuerdo. Pero, ¿lo hicieron bien? Bueno, pues aquí te cuento, pero antes de eso, vayamos a la cuestión técnica básica. Metal Slug Awakening es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo. Con un peso total de 4.7 GB totales dentro de tu equipo, necesitarás Android 7.0 en adelante, 4 GB en memoria RAM, así como un procesador Snapdragon 680 o superior y equivalentes. Por último, el juego necesitará necesariamente conexión a internet para poder ser jugado. Una vez visto la cuestión técnica básica, pasemos con lo bueno. Metal Slug Awakening deja de lado la animación clásica del 2D para pasar al 3D de una gran manera, ofreciendo escenarios más profundos sin olvidar el humor disparatado característico de la franquicia. Otro punto destacado para la gente que inicia dentro de este juego es la facilidad de los controles, que ofrecen autoapuntado y una barra de vida extra que da más oportunidades para sobrevivir a los jefes, que serán variados y de dificultad ascendente, además de que algunos tendrán que ser eliminados por fases, lo que pese a que les haga la cosa más fácil a los novatos, no deja de ser un reto en sí. Ahora que si lo que quieren es más dificultad, algunas funciones de ayuda pueden apagarse para los más hardcore de la vieja escuela. El juego no solo nos ofrece las armas clásicas como lanzacohetes, láseres o el clásico Heavy Machine Gun, también nos ofrece granadas especiales, escudos protectores de tiempo limitado o algunos ítems como kits de salud que nos ayudarán durante nuestras misiones. Estos accesorios nuevos podemos encontrarlos al eliminar a algunos enemigos, pero no es la única novedad, no, porque cada soldado que escojamos tendrá una habilidad especial que nos será muy útil durante algún jefe difícil, además de que por misión podremos escoger a 3 de ellos para intercalarlos cuando lo creamos conveniente. Al ser un juego que necesita tener conexión a internet, el factor social está muy presente, al darnos una especie de lobby donde estarán los jugadores activos con los cuales podremos socializar para hacer misiones juntos o simplemente para ser amigos. Solo basta con tocar el avatar del jugador para agregarlo. Por último, el juego nos ofrece varios modos donde nos pondrán a prueba en distintas misiones, con mapas anteriormente vistos en las entregas clásicas, incluido enemigos, jefes finales y hasta la música, que viene siendo la misma, aunque claro, con toques más modernos para hacerla más atractiva para las nuevas generaciones. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. Si bien el juego para jugadores ocasionales es una gran opción para recordar viejos tiempos, si eres un jugador que le piensa dedicar mucho tiempo, te toparás con el desagradable mal de los juegos free to play, las microtransacciones, donde limitan qué tanto tiempo puedes jugar, y más si decides dedicarle mucho tiempo. Si bien este problema no es tan grave en un principio, puede que sea algo a tomar en cuenta. El juego nos ofrece un sistema de mejora de armas y soldados, con más microtransacciones que no podía ser de otra manera. Esto sin duda hace que el juego en cierta manera traicione una de las esencias que lo volvió icónico, su dificultad. Aunque para ser justos con él, ese problema solo será para quienes lo probamos por primera vez en su forma arcade clásica. Y siendo ese el caso, otra queja personal es la falta de los soldados clásicos, como los Ikari Warriors, que sin duda se les extraña. Pero dejando eso de lado, creo que una de las fallas más grandes que presenta el juego es que solo se puede acceder a él mediante la plataforma de TapTap. Si no sabes qué es TapTap, te pondré un video por acá arriba donde te cuento. Ya que por la tienda de Google Play Store, el juego no está disponible en varios países de Latinoamérica, disminuyendo considerablemente el éxito que sin duda pudiera tener. Una vez visto lo bueno y lo malo de Metal Slug Awakening, ¿vale la pena? Sí.
Sin lugar a dudas, Metal Slug significó un gran juego para muchos, y con esta nueva versión vemos de vuelta algunos de los detalles que la hicieron tan icónica, además de que no dejan de lado a los jugadores casuales que conocen el juego por primera vez. Si bien el detalle de que solo se pueda descargar por tap es un inconveniente, algo a tomar en cuenta, el juego vale la pena el esfuerzo, ya que con él recordaremos viejos tiempos para aquellos que lo probamos en las maquinitas. Muy bien, ahí lo tienen. Si quieren otro tipo de juegos, les dejaré unos por acá arriba que quizás merezca la pena echarle un ojo. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.